Esto no es una prueba, esto no es una ilusión auditiva. Sí, finalmente nos pudimos sentar y estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no sabemos a qué hora nos escuchan, pero sabemos que nos están escuchando. Gracias a todos y todas por sintonizar. Estamos aquí en Bancas Incómodas. Luis Aponte, este que te habla, y conmigo como siempre mi santo compadre, el señor Abraham Rojas y Rodríguez, porque obviamente doña Lidia existe. Tengo madre, aunque no parece, tengo madre. Saludito a doña Lidia. Saludos a todos los que nos escuchan, que Dios me los bendiga. Aquí regresamos, se alinearon los planetas para podernos Finalmente sentar. los horarios, los planetas. Se alineó todo para regresar a Bancas Incómodas. Sí, a incomodarte. Para que no puedas estar sentado tranquilamente. Claro. Como siempre, redes sociales todavía existen, no le hemos dado cariño, pero están ahí. Facebook, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de Apple Podcast y los comentarios de YouTube. Nos pueden escribir, privado, público, como ustedes deseen. Y empecemos la conversación. Y mira, vamos derechito hoy, porque el de hoy sí que está incómodo. Mira, venimos en el 2025, pero directamente a incomodar. Uy. Y esto surge de, como todos los temas, las famosas conversaciones del carro. Todavía pasan, esas pasan. Esas pasan. O sea, esas nunca paran. Las conversaciones del carro. Conversábamos el otro día el compadre y yo. Pues a raíz de comentarios de redes y cosas que vemos en las iglesias, no necesariamente las de nosotros, pero cuando vemos en redes y vemos también otras iglesias, otras denominaciones y otras cosas, nos surge este tema. Y el siempre mencionado, pero rara vez profundizado, porque hay que decirlo así, todo el mundo lo menciona y todo el mundo dice estoy en contra de él, pero nadie profundiza en el legalismo. Está viva esa cosa. Está viva. Como no duerme, vive. No, papi. Como dirían en el género, está vivo y perreando. Wow. No esperaba esa de ti. Papi, el que tiene verse tropas. Contra, es una frase de los 2000, es una frase de nuestros tiempos, de nosotros allá, cuando estábamos en la universidad. De los tuyos, yo soy de Bad Bunny para acá. Mire, que usted es mayor que yo, de eso. Mira, wow. No, pero sí, compadre, el legalismo. Palabra que escuchamos mucho. Por lo menos nosotros allá para los 90 y los 2000 se escuchaba mucho. Y sé por conversaciones con otro tipo con personas que me llevan más edad, de que eso en los 60, en los 80, 70, aquí en Puerto Rico había mucho legalismo. Había mucho. Y eso me lleva a preguntar, y digo, esto no es un mal que ha acompañado a la iglesia por mucho tiempo. Porque vivimos una época donde el cristianismo posmoderno, por decir algo, tiene unas preocupaciones, que si el avance del Islam, el secularismo rampante que vivimos acá en Occidente, principalmente en Puerto Rico y Estados Unidos, el avance de un falso cristianismo. Un falso cristianismo a mí me gustaría decir que los de la teología de la prosperidad es una secta. A mí me gusta decir eso, ¿verdad? Si me están escuchando, sí se pueden ofender. Son una secta. Gracias. Y si no lo son, pregúntale a su apóstol favorito. Él le va a decir que no. Y esa es la evidencia de que usted es parte de una secta.
Estaba interesante, estaba leyendo los otros días interesantes hablando de esa gente. Ajá. Este es un paréntesis, recomendación de lectura. Vale, vamos a empezar esa sección. Recomendación Sí, de lectura. La recomendación de lectura. Acá eso va a ser, no le vamos a decir semanal, pero cuando tengamos break de hablar, vamos a recomendar lectura. Hay una página muy interesante que se llama Byte. Muy buena. Excelente. Está en redes sociales, la pueden buscar en Facebook, en Instagram, pueden buscarlo en YouTube, tienen buenos documentales. Sí. Y la pueden buscar la página como tal. Sea buen cristiano, siga Byte. Siga Byte. La hemos mencionado antes, al igual que Barna y Barna Group. Que son páginas que traen, integran la data al cristianismo y nos da un poco de insight en lo que estamos viviendo. Ellos sacaron un muy buen artículo en estos días. Correcto, pude leerlo. Sobre lo que ellos le llaman la teología de la prosperidad 2.0, cómo ella se ha ido transformando. Sí, ha cambiado más al evangelio motivacional, tema que vamos a tocar. Exacto. Sí. Volviendo acá, al legalismo. Pues me lleva a pensar eso. Mira, el legalismo, el cristianismo lleva viviendo más preocupado por la persecución de las iglesias, que es algo que en estos días a noticias que hemos visto de allá en Siria y en otros países en África. Yo digo, y la persecución de la iglesia, entre paréntesis, porque la verdadera persecución de la iglesia no se le da tanta promoción como es lo que te ibas a mencionar, Siria, todos estos lugares de Medio Oriente. Es algo, deberíamos tocarlo más a menudo, también deberíamos ponerlo en la lista. lista. Eso es otro tema que vamos a tocar. Sí, volviendo acá, el hecho de que los cristianos vivimos preocupados por el avance del Islam, el secularismo, que si están persiguiendo a la iglesia, que si mi iglesia es de la prosperidad o no es de la prosperidad, o si el XY cosa que es la preocupación de la iglesia. Y sin embargo, quizás el enemigo y lo más que afecta a la iglesia está adentro. Y es el legalismo. Es el legalismo, es cuando cogemos la escritura. Primero definamos el legalismo, porque muy pocas veces es de estos términos que siempre hablamos, pero nunca tú dices, ¿qué es el legalismo? Nada, las personas que simplemente siguen las leyes de manera estricta, literal, no hay manera de ser interpretada, y quieren imponer ese literalismo, lo quieren imponer a todos. En el ámbito cristiano son las personas que toman ciertos versículos de la Biblia, o sacan fuera de contexto, o lo toman literal. Lo toman literal sin hacer un análisis histórico, sin hacer un análisis a quién se le dirigió, ni qué aporte nos tiene a nosotros hoy en el mundo actual. Lo toman así y lo llevan a una manera sumamente estricta, en donde no hay espacio. O cumples o fallas. O cumples o fallas. Y que te lo dejan vender y te lo venden como que la única manera de agradar a Dios es cumpliendo esto. Y se nos olvida, compadre. Cumpliendo el AOC. Exacto, cumpliendo eso. Cumpliendo con lo que dice la palabra, según ellos, ¿verdad? Según su interpretación. Cumplen con ese estricto código, por decir eso. Y mi hermano, ellos piensan que están agradando a Dios porque cumplen. Y se les olvida que nosotros agradamos a Dios porque ya Dios nos ha permitido ser salvos. Nos redimió en la cruz del Calvario. Y que fue por gracia. Exacto. Y ellos se les olvidan que esa es la razón por la que nosotros le agradamos a Dios. Porque Dios lo permitió. No es que nosotros hicimos algo porque cumplimos las leyes.
voy a ser bien honesto, entre los fariseos y los legalistas no hay mucha diferencia. Yo creo que eso se puede decir que es la primera manifestación del legalismo. Sí, los fariseos en la época de Jesús. Los fariseos en esa época cercana a Jesús y en la época de Jesús y un poco después de Jesús, pues eran estas personas que eran parte eran israelitas, pero eso se dividía, religiosa y políticamente se dividían. Eran el clero de la época. Eran el clero de la época. Y una de las cosas que ellos creían era no solamente el seguimiento estricto de la Torá, o pues, el Antiguo Testamento para nosotros ahora, más un montón de pensamientos adicionales que ellos habían pensado y se les había ocurrido por el camino, que eran las interpretaciones de esa Torá. Y curiosamente, de hecho, esa parte la vi mucho leyendo el libro de N.T. Wright del verdadero pensamiento de Pablo. N.T. Wright explicando sobre esa fe, sobre ellos, arrojó mucha luz. Entonces tú decías, pero esta gente pues lo hacen ¿por qué? Porque además de que eso los posicionaba por encima de, mano, esta gente literalmente pensaba que mientras más estrictamente se cumpliera la Torá y la ley de ellos, que se me olvida el nombre siempre de eso, que eso es como un libro aparte, me olvida el nombre de él. Tanaj, exacto. Mientras ambas se cumplieran y mientras más gente estuviera cumpliéndolos en ese momento, más rápido se iba a acercar el día del Señor. Ellos pensaban eso. Y, mano, no lo hemos visto siempre en el legalismo. Es ese pensamiento además de como yo digo, y esto lo veo yo, como una forma siempre del ego del ser humano, imponer su superioridad sobre el otro, su superioridad moral. Es decir, mira, yo soy mejor que tú, soy más que tú, soy más limpio o más salvo que tú porque yo sigo estrictamente A, B, C, D y E, por no empezar a mencionar desde ahora ejemplos, que los vamos a tocar. Mano, ¿sabes? Esta gente, perdón, mano, esta gente lo pensaban, lo creían, y lo vemos hoy. La gente todavía piensa y lo vemos a través de la historia. Cada vez que hay un grupo que quiere tener superioridad, se adhiere a ese extremo seguimiento de la ley o cualquier precepto. Y, mano, como siempre el tiro sale mal, siempre se confunde con otras cosas. Y siempre más daño que bien termina haciéndole al evangelio. Hace más daño, lo atrasa. Mano, tú y yo escuchamos una iglesia en España, en Valencia, que se llama La Parroquia. Anda. ¿Cuándo empezamos el campus? Escuchamos una iglesia que se llama La Parroquia en Valencia, España. Hace unas semanas atrás ellos tocaron una de sus prédicas. Excelente. Andrés, su pastor, Andrés Pemuel. Y el varón de Dios predicaba sobre el legalismo, sin que el legalismo era una muestra del poco amor que uno tenía como cristiano. Y eso me llevó a reflexionar dos cosas. Los legalistas hoy en día, que tenemos hoy en día en la iglesia, ahorita vamos a empezar a sí, porque porque quizás tú estás pensando en tus abuelitos
que te decía que tenías que afeitarte la cara para agradar a Dios. Y andar siempre de corbata y camisa exacto, manga y un estilo de larga. vestimenta en particular. Y que no podías mezclarte con los del mundo. Olvidando que estamos en el mundo, ¿verdad? Algo que nunca entendí de esa gente. Pero, ellos ahí hablan de que el legalismo es una muestra de la falta de amor de la persona. Y yo concuerdo con el pastor Andrés. Concuerdo en que la gente, los legalistas actuales y los del pasado y los del futuro, son personas que no hay amor dentro de ellos hacia el prójimo. Y le imponen su legalismo, cumple con esto para que agrades al Señor. Le sirve más de piedra de tropiezo a la persona. Le sirve de piedra de tropiezo y los lleva a descarriarse del camino. Los llevan a salirse de la iglesia. Que no debería suceder. Y la segunda cosa que pensé y opino es que, hermano, estas personas que son legalistas realmente son personas que hasta cierto punto yo pienso que son guiadas por Satanás. Porque si el efecto es hacer daño, y el efecto es que la gente no se congregue o se salga a la iglesia, eso es obra satánica. Eso no es una obra de Dios. Y sé de personas que lo hacen ingenuamente por desconocimiento de Total ignorancia. Una mala teología bíblica que tienen en sus congregaciones. No leen la palabra, que es un mal de esta época. La gente no lee la Biblia. Y unas prácticas del pasado por tradición, que realmente que las vienen practicando por tiempo, y ellos piensan que esas prácticas, porque se las enseñó mamá, porque se las enseñó abuelita, es lo correcto por encima de la palabra, por encima. Y esto me acuerda a mí al Evangelio de Mateo 15, versículo 2, la cual es el de la traducción al lenguaje actual. Y dice así: porque tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le dice, Jesús está hablando con sus panas, los fariseos. Jesús le dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen al mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltratase a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a su padre: no puedo ayudarlo, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Ahí Jesucristo dice su frase favorita contra los discípulos, contra los fariseos: son unos hipócritas. Me imagino a Jesucristo con una camiseta así negra por todo Israel: son hipócritas. Mano, aquí estamos viendo un ejemplo donde los fariseos van a cuestionar a los discípulos porque no se lavan las manos, es una costumbre, y no es que los discípulos eran puercos. Es que en Israel, los fariseos, había una costumbre de lavarse las manos antes de comer. Y los fariseos la habían elevado incluso a un nivel religioso. Y la palabra nos dice que las costumbres de nuestros antepasados, o sea, costumbres que hay en la iglesia hoy en día, que son prácticas de nuestros abuelitos, que nosotros las tomamos y las hacemos dogma del culto o dogma de nuestra vida cristiana. Un ejemplo: muchas veces tenemos esta persona que lee la Biblia, ora y después viene a predicarte. Te predicó y ya cumplió con lo apuntó en los checkmarks porque sus abuelitos le dijeron, o su papá le dijo, o aprendió en algún lugar, de que el cristiano tiene que orar
y predicar. Lo cual es cierto, el cristiano tiene que orar y predicar. Pero ¿cuál es la motivación tuya a orar y predicar? Que Dios te bendiga. O cumplir con el checkmark en la lista de requerimientos cristianos. Porque estás haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Y no es algo que debería de suceder hoy en día en el Evangelio. Nosotros debemos de hacer las cosas correctas por la motivación correcta, que es agradar a Dios y es engrandecer el reino de Dios. No hacer las cosas para cumplir con un checkmark de cristianismo, de soy cristiano, hoy oré, le di dinero a los pobres y prediqué 2 veces el Evangelio antes de que el sol cayera. Esos son mis 2 centavos. Pues mira, volviendo a eso, yo también concuerdo con Andrés, con el pastor Andrés. Es una falta de amor y yo lo veo desde ese punto de la superioridad, porque es lo que demuestra y es lo que todo lo contrario a lo que Jesús quiso y a lo que la iglesia quiso. O sea, la iglesia desde los tiempos de Hechos de los Apóstoles, lo que siempre buscó fue eso. La iglesia que terminó abriéndose a todos, incluyendo judíos, gentiles, puertorriqueños, romanos, griegos, dominicanos, todos. Todos. Al líder, Candela Chispa llama todo lo que prenda, somos millonarios. Papi. Pero, ¿sabes? Ese gen de fariseísmo siempre ha estado ahí. Y lo hemos visto culturalmente desde en las sociedades. Ya vamos a sacarle el gen de historia parcial. Ya lo tenemos. Las sociedades desde que son sociedades, todas se han caracterizado cuando se encuentran en sociedades diferentes. ¿Por qué? Por querer mostrar la superioridad sobre la otra. Exacto. Y siempre lo hemos visto así, los judíos, que son que básicamente el cristianismo es basado en el judaísmo. Tiene unas raíces. Las raíces, gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Raíces en el judaísmo. Los judíos son una raza sumamente orgullosa. Gente que siempre ha pensado que porque son el pueblo de Dios son superior. Han sido elegidos. Vos elegidos. Pues hermano, eso yo lo veo desde esa forma. Además de amor, es que yo tengo algo de qué agarrarme para decir que soy por encima de ti. Pues por ejemplo, yo sigo estas cosas y tú no las sigues. Yo soy salvo y tú no. Y tú no. Porque tú no cumples con. O sea, porque tú te vas a perder en el infierno. Tú eres un hijo del diablo. Cuando realmente Dios murió por todos y para la salvación de todos. No vamos a entrar en las doctrinas de salvación y nada de eso. Eso es otro tema para otro día y si lo tocamos. Pero Dios murió por todos y para todos. O sea, ¿por qué entonces cuál es nuestro empeño en querer? Si Dios quiso salvarnos a todos, porque en su soberanía Él quiso salvarnos a todos, ¿cuál es nuestro empeño en excluir? Poner reglas que no existen, hermano. Poner reglas que no existen. Y unos criterios morales que realmente no vamos a cumplir. Porque, ¿sabes? El nivel de perfección que exigen no vamos a tener. Que hay que tener una.
Santidad Jehová. Ese excelente punto. Ok, santidad Jehová. Voy a olvidar, bueno, ¿sabes? La palabra lo dice bien claro en Isaías. Si mi memoria no me es infiel, el libro de Isaías es el que dice Isaías 66. Voy a buscarlo aquí rapidito. Está en vivo. Estoy en vivo. Isaías 66. Aquí Isaías. Ese es el nombre de uno de mis mejores amigos. 66. Exactamente. En Isaías 66, del versículo 3 en adelante, habla de los que hacen sacrificio a Dios, hablan de las personas que le llevan todo, ¿sabes? Todo tipo de sacrificio, queman incienso y pues que pues, por todo lo que hagan, Dios dice que no pueden borrar su pecado. No pueden borrar su pecado. ¿Sabes? Y eso es una interesante pregunta, ¿sabes? Tú me estás exigiendo que yo tenga una falsa santidad para yo agradarle a quién, a ti, o yo agradarle a Dios. Pero yo soy un miserable pecador. Yo necesito de Cristo para llegar a vivir en santidad. Huyo del pecado, huyo del pecado. Eso es lo que hago. Pero mi humanidad, o sea, mi humanidad me hace pecar. El mismo Pablo lo explica. Yo hago las cosas que no quiero, mas las que quiero no las hago. Y en esa palabra Pablo está dejándonos saber que nosotros necesitamos, dependemos de Dios para poder vivir una vida plena, una vida que le agrade a Él mismo. Porque nuestra condición humana, pecadora, no nos deja. Entonces llegan estas personas, hoy en día, en la iglesia moderna los vemos ahora, predicando desde muchos altares, hablando de que la iglesia debe moverse, salir a las calles, tomar las calles y que no haya más conciertos de Bad Bunny, que las barras se cierren, que las discotecas se cierren, porque esas personas leyeron en el libro de Efesios que el apóstol Pablo había afectado la economía de la ciudad de Efesios. Claro, Pablo estaba haciendo una predicación de un nuevo Dios, una nueva realidad, de un nuevo Dios para ellos, pero era un Dios mucho más antiguo. El verdadero Dios, Pablo está haciendo, y había afectado los cultos. En Efeso había bastantes cultos. Pablo había afectado los otros templos. Pues claro, ahora yo traigo eso aquí, quiere decir que yo tengo que ir y la iglesia tiene que tomar las calles, en una toma de las calles, tipo los nazis en la noche de los cristales rotos, y empezar a cerrar barra y que la gente no vaya a los conciertos de Bad Bunny. Y yo creo que Jesucristo no nos trajo ni a cerrar barra, ni a que la gente deje de escuchar Bad Bunny. Jesucristo nos trajo a nosotros aquí para predicar salvación. Entonces me preocupa seriamente porque, y lo voy a decir, esto va atado a un tema que ya hablamos en el pasado, muchos de estos legalistas modernos que ellos abiertamente te dicen que no son legalistas, ese convete viene y te dice ahora mismo, hermano, el gobierno está mal, nos quieren imponer XY ley. O quieren permitir, porque la palabra de Dios dice que eso no puede suceder. Exacto, o quieren permitir XY cosas. Exacto. Entonces vamos a fundar un partido y vamos a movernos para imponer la ley de Dios en la tierra. ¿Sabes? El legalismo moderno lo que está buscando, a diferencia del pasado, el legalismo moderno lo que está buscando es implantar las leyes morales de la moralidad bíblica a un Puerto Rico, por traerlo por ejemplo,
Aún Puerto Rico hoy en día quieren implementar sus leyes, su visión del mundo, simple y sencillamente para decirle que están agradando a Dios y acaban de imponer a Jesucristo, cuando Jesucristo jamás se impuso. Él bien lo dice en la Gran Comisión: vayan y prediquen este evangelio. El que lo acepte será salvo, y el que no, pues no. Pero esta gente quiere que a la cañona acepte a Cristo. Y a mí no me sorprendería un día de esto verlos a ellos parados en un meeting, tipo los nazis la noche de los cristales rotos, que quieren fuego a las barras. Vamos a boicotear a Bad Bunny enfrente. Y no es porque ellos piensan que es aceptando a Cristo, pero realmente no ellos es. Piensan que están agradando a Dios. Exacto. No, ellos piensan que eso es agradar a el Cristo. Realmente es su visión de Cristo. Es su visión de Cristo. Se nos olvida que Cristo fue una persona que vino a cambiar el mundo, no físicamente, sino por su mentalidad. Que cambiando la mentalidad de nosotros, cambiando nuestras acciones cada cual, íbamos a cambiar el mundo. No es decirte, no hagas esto y esto. Exacto. Por eso a mí eso que yo lo veo cada vez, y mi anterior trabajo era la orden del día, yo los veía ahí y los escuchaba. Mano, uno como cristiano también eso lo enferma. Mano, por eso es que lo dije al principio. El enemigo más preocupante de la cristiandad, del cristianismo, está dentro de la casa. Y es este fariseo moderno que, mano, y yo lo veo. Voy a contar esto, que me pasó hace poco. Estoy en un lugar y un hermano arrancó por los alimentos. A mí me estuvo malo. Y voy a explicar por qué. Porque en otras instancias he comido con esa persona, con ese pequeño hermano, y no se había orado. O sea, que era que en estaba, ese momento, porque había ponche, porque estaban en público. Había coral. Y, mano, ¿qué hipócrita es esa? Mejor no oremos. Porque mira lo interesante. En el tiempo de Jesucristo, sacando la historia de la pasión, en el tiempo de Jesucristo había más grupos aparte de los fariseos. Saduceos. Los esenios y los herodianos. Herodianos y saduceos. Jesucristo peleaba mucho con ellos. No. Eso eran los liberales. Eso era el combo liberal de la época. ¿Con quién era que Jesucristo tenía problemas? Con los fariseos y con los ortodoxos. Con el fariseo, con el legalista, con el que quería imponer una carga espiritual sobre la gente. Oye, mi hermano. Y Jesucristo lo curioso es que hasta cierto punto creen lo mismo, pero Jesús se lo dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Y es hacerla cumplir de verdad. La ley, no las 20 cosas que tú le quieres meter por encima. Exacto. O sea, es la palabra. Que en ese yo creo que eso es otra discusión también. Que hay grupos que también se quieren aprovechar del extremo liberal y decir que aceptar, para no ser legalistas y fariseos, aceptemos cosas que la Biblia dice literalmente que no. Ya eso yo creo que también es pasarse, pero eso también es otro tema que lo podemos tocar. Porque eso es otra conversación que si la montamos aquí, pues entonces tenemos que hacer 2 tomos. Pero tanto un extremo es malo como el otro. Entonces, queremos esa falta de amor, esa superioridad, y el problema es que lo queremos demostrar y pegarnos aquí por cualquier cosa. Y lo hemos visto en la iglesia desde su inicio, desde que una quiso empezar a mandar sobre la otra. Que una iglesia quiso ser superior, Roma quiso ser superior de las otras y mandarla. Exacto.
Desde que empezaron desde que los ortodoxos y los católicos romanos. El católico ortodoxo y el católico romano. Exacto. Los dos son católicos. Las diferencias desde Lutero y la Reforma, las protestantes y los católicos, dentro de los mismos protestantes lo hemos visto. Sí, yo creo que el legalismo es más fuerte dentro de los protestantes. Entre ellos mismos. Entre nosotros mismos. Nuestro mundo de protestas. ¿De protesta? Porque yo interpreto esto así, tú interpretas esto así. No, yo soy por encima de ti porque tú lo interpretas de esta forma y yo de otra. Y así mismo lo quieren llevar a nuestra sociedad actual. Y hace una falsa representación del evangelio. Una falsa. Demuestran poco amor. El mismo Jesucristo dice que su yugo es liviano. Ligera su carga. Y esta gente pone una carga espiritual sobre las personas que muchas veces... Basada en eso mismo que tú decías, porque ahora la excusa y la palabra es la santidad. La sana doctrina. La sana doctrina y la santidad. A mí eso... Y no estamos hablando de que no se vive en santidad y de que no hay una sana doctrina. No, sí hay una sana doctrina y parte de la sana doctrina es esa. El evangelio es amor. En el evangelio ya Jesucristo fue a la cruz del Calvario por tus pecados. Tú no tienes que hacer cosas más allá para... O sea, esto no es por obra. No es por obra. Es por gracia. Es por la gracia y porque Dios lo quiso. Y esa es la gracia. Dios lo quiso y así es. Porque es soberano. Y fíjate, y ese punto, quien mejor, volviendo otra vez a Andrés y a la parroquia, ese punto de la santidad, ellos lo tocaron en una serie reciente y ese punto a mí me voló y me caló. Y yo creo que es la mejor definición que he visto sobre ese punto. Nosotros siempre, y es un retrato vivo de esto, nosotros siempre hemos impulsado, siempre se ha tomado este versículo de que ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. ¿Por qué la gente lo interpreta? Que yo tengo que ser, porque Cristo es perfecto, yo tengo que ser perfecto. No hay forma de ser perfecto. Y nunca lo va a ver. Por eso es que existe la gracia. Por eso es que Cristo vino. Exacto. Porque nosotros no podemos. Mira. Entonces para terminar el punto de Andrés lo trajo de la otra forma. Me encantó. Porque nosotros pensamos que siempre tenemos que meternos a nosotros, el ego de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Y realmente no es que hay que ser santo porque Él es santo. Es que nosotros, al Él ser santo y lo que Él hizo en la cruz, la obra de la cruz, la redención, nosotros somos santos por eso, no por las obras de nosotros. No es por nosotros. Y esa es mi molestia con el legalista, que nos impone en todas las vertientes un cumplimiento de algo para agradar a Dios. Mi hermano, usted no hay forma, ¿sabes? Cuando realmente es agradarlo a Él y a su manera de ver. Mira, escucha esto. Tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Está en Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Repítelo, Yuyo, por favor. Tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. ¿Qué tiene que ver esto con el legalismo? Mucho. El legalismo lo que está buscando es agradar a Dios de una manera incorrecta. Porque a veces veo este hermano como tú traes, veo este hermano fallando, déjame ponerme la capa de legalista
Y decirle, varón, usted está fallando aquí, aquí, aquí. Porque yo lo puedo ayudar, porque ya yo superé eso. Pero tú lo superaste porque alguien con amor te corrigió. Pero tú lo vas a corregir desde tu superioridad moral. Tú lo vas a corregir porque entiendes de que... Arrepiéntete. Oye, arrepiéntete. Entonces empiezas a imponerle una carga que no es una carga de Cristo. ¿Sabes? Muchas veces hay que dejar al Espíritu, y estos consejos, dejar al Espíritu Santo trabajar con la persona. Nosotros queremos coger el rol del Espíritu Santo. Siempre. Y no es así, esto no funciona así. No funciona así. Nosotros somos meros vasos inútiles que Dios utiliza. El Espíritu Santo es el que redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo es el que va a tomar a esa persona de la mano y la va a llevar a donde quiere. Las obras del Espíritu Santo en uno son las que hace que uno predique, son las que uno hace, los mueve a bondad, los mueve a compasión. Es el Espíritu Santo, no nosotros. No el hermano que te está exigiendo de que hay que darle comida a los pobres. Y a veces yo siento que el legalista es legalista porque está escondiendo su pecado. Que es lo que está hablando aquí en Jeremías. La gente salía a ponerse la capa de santo para engañar, entre comillas, a Dios. Dios no puede ser engañado. Lo mismo de Mateo 15. Jesucristo le dice a los fariseos, pero ven acá. Ustedes son, la ley dice, Moisés dijo que había que cuidar a nuestros padres. ¿Y sabes qué hacían los charlatanes fariseos? Cogían sus bienes y los ponían para ofrenda para el templo. Porque habían encontrado cómo torcer la ley de Dios. Habían encontrado cómo torcerla a los fariseos en el Mateo 15. Y los fariseos vienen y decían, no, mis bienes están al servicio del Señor. Y ahí ellos esquipeaban el tener que cuidar a sus padres. Estaban violando la ley de Dios descaradamente. Honra a tu padre y a tu madre. Había Moisés, hay que cuidar los viejos de uno. Oye, si tú no lo hacías era pena de muerte, había que apedrearte. Y ellos encontraron un subterfugio para esquipear la ley. Entonces cuando ellos morían, sus bienes pasaban al templo. Oye, era negocio para los fariseos. Claro. Era negocio cuando fulanito muera, los bienes de él pasan a mí. Ahora los pais de él la pasaron negra en la vida. Violando la ley de Dios. Es un acto de hipocresía. Y así es el fariseo moderno, el legalista. Y está en todas las iglesias, en todas las congregaciones, ahí escondido, ahí siempre. Y lo vas a conocer. Así que hermano, cuando usted lo tenga de frente, acuérdele, Mateo 15, y use la frase favorita de Jesucristo: no sea hipócrita. Mano, y cada vez, mano, reducimos lo cómico de todo esto es que cada vez reducimos el legalismo. Tú ves que se reduce a cosas, como dice aquel en el campo, se quieren arreglar hasta un clavo caliente. Cualquier cosa. Lo hemos visto desde la vestimenta, que todavía en nuestros tiempos de juventud, eso era una guerra. Sí. La guerra. La guerra porque había... Ey, tú y yo que cargamos barba. La barba. Tú y yo que cargamos barba. La vestimenta, si tú ibas a una tichera al templo, no. No puedes predicar con gorra. No puedes predicar con gorra. No. Tichel, eso de maones. Oye, que hay un respeto al altar. Eso es otra cosa. Hay un respeto al altar. Ahora pregunto yo, ¿David respetó el templo cuando lo perseguían, tenía hambre y se comió los panes de los sacerdotes? Panes consagrados ya a Jehová Dios. Porque lo que le acarreaba a David era la pena de muerte. Ahora pregunto yo, ¿los sacerdotes iban a apedrear a David? ¿A su rey? ¿Al ungido de Dios? No los habían. No los tenían. Yo pregunto, fulano se va a parar con gorra a predicar, ven acá.
Y si Dios le habló a fulano y le dio una palabra poderosa de bendición para esa congregación, Se lo tú va a lo estás bajar. limitando por una gorra. Tú lo estás limitando. Y conozco un pastor que no pudo predicar en la iglesia, pero lo invitaron cuando ya no tenía barba. John Wesley, uno de los predicadores más grandes que ha tenido la cristiandad, Ujú. no lo dejaban predicar en las iglesias en Inglaterra porque no tenía la peluca blanca de George Washington. Sí, los wigs, los famosos wigs. Sí, no lo dejaban predicar porque John Wesley era pobre y no tenía dinero para comprarle una peluca. Ujú. Pues, ¿qué pasó? John Wesley dijo, pues también no predico en la iglesia. Se fue al cementerio frente a la iglesia a predicar. En menos de una semana había más gente asistiendo al cementerio Que a la que iglesia. a la iglesia. Pues, ese es el legalismo moderno que estamos viendo hoy en día. Entonces, cuando vemos primero era el tipo de adoración. Primero era el tipo de vestimenta. Ya eso poco a poco lo hemos ido superando. Ujú. Pero ¿cuál es el legalismo moderno ahora? Tus acciones. Y antes lo había. Lo que pasa es que las hemos girado. Porque antes que se decía. Este ejemplo lo usa mi pastor siempre. Porque en la iglesia que yo asisto. Las butacas, pues, eran butacas que se compraron cuando hacen las renovaciones de cine. Y el pastor siempre trae el ejemplo cuando habla de legalismo. Esas sillas eran lo que se considera esas eran las que le decían los escarnecedores. Peñito era el que lo decía. Y tú no podías ir al cine porque esa era la silla de los escarnecedores. Y tú no podías ver televisión porque estabas viendo al diablo. Si usted escuchaba cualquier tipo de música, usted estaba escuchando al diablo. O sea que si usted iba a salir con su esposa, otra frase saludos a mi querido pastor Oral Moreira. Antes pretendían que tú enamoraras a tu esposa cantándole cuán grande es él. ¿Te imaginas? Usted se imagina viendo al siglo XXI. ¿Te imaginas yo tratando de enamorar a Raquel cantándole una canción de Vetero de Elevation? Estoy pensando en cuál canción sería la correcta en este momento. Sí, que ninguna. Ay. Cada cosa tiene su lugar. Obviamente que hay que como dijo ahorita, ojo, que hay unas cosas que no es que ahora todo es permitido y nos vamos al extremo de que todo es permitido. No, la Biblia hay cosas que son blanco y negro. Este es el resumen. Hay cosas que sí son blanco y negro. No vas a matar, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, honrar a tu padre y a tu madre. Y nos vamos en esa lista. El blanco y el negro es el blanco y el negro. El legalismo donde se maneja es en las áreas grises. Correcto. Son las áreas grises. Y es esa tendencia de nosotros tomar las áreas grises no para beneficiar y para buscar salvación, sino para imponernos por encima del hermano. Porque yo puedo predicar y soy mejor predicador porque yo fui al seminario X y el hermano no. Eso es otra forma de legalismo. Obligaciones que tú no puedes ser pastor si usted no fue a X seminario. A X seminario. Sucede. Dime que eso no es una forma de legalismo y de tu. Sucede, el legalismo moderno es ese.
¿Sabe de qué estamos hablando? De que la persona... de que usted no puede ser líder de la congregación si usted no tiene estas cualidades o estos dones. Como, qué sé yo, hablar en lengua. Hablar en lengua, tener un don de profecía, los dones que son más... Si usted no tiene un don de profecía o hablar en lengua, o usted no sana, o tiene don de ciencia, no, usted no puede ser líder, ni pastor, ni nada. Yo estaba tomando las clases de discipulado en mi congregación en Revival Church en Junco esta semana. Y uno de mis pastores, Jonathan, le tocó ese tema, el bautismo en el Espíritu. Y él hablaba de que era bien lamentable que hemos reducido al Espíritu Santo a hablar en lengua. Y que si usted no tiene ese don, pues usted no ha sido bautizado en el Espíritu. Y Jonathan lo traía bien interesante y dice, ¿y dónde dejamos a los que sanan? ¿Dónde dejamos a los que profetizan? ¿Dónde dejamos a los que tienen sueños y visiones? ¿Dónde dejamos al que predica? ¿Dónde dejamos al maestro? ¿Dónde dejamos al que se levanta por la noche? Al que tiene dónde servir. Al que viene a servir. ¿Dónde dejamos al que tiene la capacidad de escuchar y darte un buen consejo? ¿Dónde dejamos al que predica con denuedo? Todas esas cosas son las mismas obras del Espíritu. Lamentablemente, el legalismo moderno, nuestros nuevos panas fariseos, han limitado hasta el poder del Espíritu Santo. Usted no habla en lengua, usted no está en nada. Todo así. Entonces, vemos que cosas como hasta en eso, como el legalismo moderno se mete. Lo vemos ahí. Y es todo ¿por qué? Porque entonces, que yo pueda hacer que yo tenga, que me ponga a mí en ventaja. Esto es una simple forma de sacar una ventaja de alguien sobre alguien. Ya eso es todo. Y como no podemos, y como el evangelio y la palabra en su manera más pura no lo permite, porque esa no es la base del evangelio. No mencionaba ahorita. Pues vámonos a las áreas grises. El blanco y negro, el evangelio no permite superioridad. No. Vámonos a los grises. Y es triste. Y como dice mi pastora, Ariel Bracete, el día del Señor, cuando Cristo venga, muchas serán las sorpresas. Allá arriba habrán sorpresas. Habrán sorpresas cuando estemos todos arriba. Y ahí es que vamos a ver si lo que vale es el blanco y negro o lo que vale son las áreas grises. Nada, mi gente. Lo más que se nos haya quedado sobre este tema, yo creo que... Vaya a las redes sociales y díganos. Exacto. Y si no le gustó, llévenos la contraria también. Sí, ¿no? Pues, estamos abiertos a discutir en el amor de Cristo a este punto. Y sin amor también. No es broma, Realmente queremos debatir esto porque es que es un mal, lo vemos y lo vemos a menudo en las iglesias, y lo vemos desde las cosas que llamamos obvias, que siempre hemos visto, hasta los detalles más sencillos, hasta en las minucias vemos cómo queremos sobresalir. Porque es una tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia. Es consecuencia del pecado. Sí, es la tragedia del hombre, como hablábamos los otros días, y este punto se nos quedó. El legalismo es como y yo creo que esto que lo discutimos es la mejor forma de verlo. Quien único ve el corazón y quien único juzga, y quien único sabe lo que pasa, Jesús. es Dios, es Jesús. Oye, gracias a Dios
Pero el hombre no lo puede hacer porque no sabe lo que está en la mente, no sabe lo que está en el corazón, no sabe lo que está en el interior. Pero como... Por eso que son legalistas. Por eso, pero como no pueden hacerlo, pues ¿qué hacemos? De alguna manera yo tengo que, no tengo esa capacidad, de alguna forma yo tengo que separar los buenos y los malos. Pues ¿qué yo hago? Yo hago el molde. La persona tiene que vestir así, se tiene que comportar de esta forma, tiene que abstenerse de tal cosa, tiene que aprender o ir quizás en un molde, como mencionaba ahorita, tiene que ir a tal seminario, tiene que ejercer tales dones. Todo es un molde. ¿Para qué? No porque lo dice la Biblia, sino porque entonces, si tú no llenas el checklist, como mencionabas ahorita, el molde es el checklist. Si tú no llenas el checklist, pues tú no eres. El checklist me permite hacer un blanco y negro de las áreas grises. Ya. Eso es todo. Pero como mencionaba, no. Deben no saber. De este tema podemos estar hablando horas y horas y horas, pero tampoco lo vamos a tener 3 horas aquí pegados a un podcast. Así que si quieren escuchar más del legalismo, o si ustedes tienen una visión sobre esto, si quieren debatir, si quieren decir que estamos bien, que estamos mal, nos tienen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Bancada Incómoda, mismos comentarios de Spotify, comentarios de YouTube, comentarios de Apple Podcast. O si ustedes sienten que en su iglesia están pasando por una situación de ese tipo, y quizás no quieren decirlo públicamente, para eso están los DMs. Facebook, Instagram tienen DMs, nos pueden escribir, o en las redes personales de nosotros se nos pueden acercar en total confianza. Si necesitan el consejo, si necesitan la oración por esa situación, hermanos, para eso estamos. Así que nada, será hasta la próxima, siempre y cuando los itinerarios y todos los planetas se alineen y el divino creador, como decía Pedro Rosales, y el divino creador así lo permita. Así que mi gente, se me cuidan, bendiciones y hasta la próxima. Dios los bendiga.